Bienvenidos a otro episodio de Bosquejos, un podcast semanal donde hablamos de diferentes temas de la vida cristiana. Como siempre, queremos empezar agradeciendo a ustedes por acompañarnos en este desafío y por dejarnos ser de bendición en sus vidas al poder compartirles sobre todos los temas que hemos estado hablando durante este año. Mi nombre es Néstor y hoy, como siempre, o casi siempre, estoy con mis amigos Mauro, Matías y Josué. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Josué? No me quejo. ¿Sí? ¿Preparándote para la Navidad? Amén. ¿Sí? ¿Mati? Sí, armando el arbolito. ¿Armando el arbolito? Sí, de la Plaza de los Dólares. Pero lo interesante o lo lindo de hoy es que no estamos solos. Porque hoy nos toca un episodio especial, pero cuando digo especial estoy hablando de súper especial. ¿Comparten eso conmigo, amigos? Sí. Sí. Bien, y me pone muy ansioso. Este año, entre todos los temas que hemos hablado, tuvimos varias personas siempre presentes, aunque nunca participaron activamente, visiblemente o audiblemente, mejor dicho. Pero hoy las tenemos acá. Y sí, son las personas que nos han acompañado desde antes que este podcast saliera online. Y así es, estamos hablando de nuestras esposas y novias. Así que, bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola. Hola, muy bien. Hola, Gracias por la bien. invitación. ¡Wow! ¡Qué bueno que están acá! La verdad que estamos súper contentos porque han sido, como decíamos recién, personas que han estado activamente, han sido mencionadas en muchos episodios, pero nunca nadie les escuchó la voz y no las conocen. Así es. Entonces, ¿por qué no se presentan? Bueno, mi nombre es Mayra, soy esposa de Mauro, soy enfermera, trabajo en un hospital de niños acá en Córdoba, en un área que se llama recuperación cardiovascular. Son donde se hacen cirugías en niños, cardiopatías congénitas, y la verdad estoy muy contenta de estar ahí, me gusta mucho. En la iglesia trabajo junto con Mauro en el Ministerio de Preadolescentes, todo este año estuvimos sirviendo. Ha sido un año difícil, la verdad, con los chicos poder tener contactos con ellos en pandemia, pero la verdad que fue y es hermoso. Excelente. Hola, mi nombre es Ariadne, pero bueno, normalmente todos mis amigos me dicen Ari. Soy la esposa de Josué Barrios. Junto a Josué llegamos a Córdoba hace poco más de un año y nos congregamos con los chicos del Centro Crecer. Soy de Venezuela y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Ha sido lindo verlos y oírlos trabajar haciendo silencio en casa para que no se escuche lo que hago mientras ustedes están grabando. Bueno, mi nombre es Micaela, soy esposa del Néstor, me dicen Mica. Soy de Santiago del Estero, estoy aquí hace ya casi 9 años. Soy fonoaudióloga, trabajo con niños, en la iglesia también trabajo con niños, me gusta mucho la niñez y tengo la bendición de poder servir en el Ministerio de Niños. Y estoy contenta de poder estar aquí porque realmente hemos sido parte del detrás de escena de ver las colchas colgadas, los cartones de huevo y muchas cosas más, así que bueno, un gusto. Bueno, mi nombre es Ivana, yo soy la novia de Mati. Y bueno, novio. Esposa. Fiancé. En 2 meses y 2 días, si Dios quiere, nos estaremos casando por la gracia de Dios. Bueno, yo estoy sirviendo también en la iglesia con los adolescentes y bueno, también soy parte de la pasantía de la iglesia y bueno, este año ha sido un poco difícil, estamos también ahí con Mati en eso y ha sido difícil por el tema de la cuarentena y bueno, ha sido distinto, pero también aprendiendo mucho. Qué bueno, gracias chicos por presentarse. Y la verdad que hoy queremos hacerles todas las preguntas a ustedes. Vamos a hablar de un tema tan importante y tan lindo como es esta fecha, que es la Navidad. La Navidad es tal vez la fecha más celebrada del año, por lo menos en la parte cristiana del mundo. Creo que, mejor o peor, todos saben de qué se trata la Navidad, del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y aunque en realidad se ha ido perdiendo mucho la verdadera esencia de la Navidad, entonces,
queremos preguntarle si la Navidad es la celebración por el nacimiento de Jesús. La pregunta que surge es, ¿por qué tuvo que venir Jesús al mundo? ¿Y qué es lo que Jesús vino a mostrar? Dios vino encarnado, digamos, que el significado, ¿no? Como dice también Emmanuel, Dios con nosotros, en la persona de Cristo, de Jesús, y vino para reconciliar el pueblo con Él, su pueblo, que es la promesa que viene desde el Génesis, y a veces cuando leemos la Biblia son muchos libros donde dice mandaré a un Salvador y mandaré a alguien que reconcilie el pueblo y que perdone pecados, y por fin vemos la promesa cumplida y por fin vemos a ese Salvador. Me encanta en Lucas cuando el ángel se presenta a los pastores y le dice no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es eso, nuestro Salvador, ¿no? Sí, Jesús tenía su propósito al venir a nacer aquí en la tierra, y lo podemos leer en Mateo 1:21, que claramente dice para salvar al hombre de sus pecados. Dios lo diseñó desde un principio, Dios planeó que Cristo viniera a la tierra y que su vida y que por medio de Él nosotros podamos tener salvación. Ese creo que es el propósito. Él vino también a mostrar, Jesús mostró en la tierra la misericordia de Dios, la gracia de Dios, pero principalmente es nuestro Salvador, como decía Mica, vino para salvar al hombre de sus pecados, a mí, a todos los que estamos acá, a los que nos escuchan. Sí, la verdad que Cristo vino a mostrarnos al Padre. Él decía que si lo veíamos a Él, veíamos al Padre, ¿no? Entonces nos dio a conocer mucho más al Padre. Y no olvidemos que también hay un plan mayor, una razón mayor que incluye todas estas cosas, que es que Cristo vino a restaurar su reino aquí en la tierra, ¿no? Todo lo que nosotros habíamos roto, esa relación con Él que habíamos roto, y el pecado, cómo destruyó todas las cosas, el Señor vino a restaurar su reino y en su gran misericordia a hacernos parte de eso, ¿no? De ese reino. Excelente, muchas gracias. Ahora que tenemos un poco más claro y más fresco lo que significa la Navidad y por qué Jesús vino al mundo, ¿qué aspecto de la historia de la Navidad les gusta más o les impacta más para recordarnos el significado de la Navidad? A mí hay un texto que me gusta mucho, que es el de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Para mí ese versículo me encanta recordarlo en Navidad porque, como decíamos anteriormente, es recordar el Salvador, pero también es recordar que es Dios con nosotros y es admirable y es consejero y es el que está con nosotros. Y me encanta saber que es príncipe de paz también, en medio de un mundo caído, en medio de un caos, saber que hay un príncipe de paz y que gobierna las situaciones de nuestras vidas y que gobierna también nuestros corazones, los que somos hijos de Él, es hermoso recordar eso. A mí me encanta saber que es mi consejero y eso me da también más motivos de... Como dice que es admirable, ¿no? Me da más motivos para alabar porque realmente es uno de los atributos más admirables de Cristo. Y es algo que me encanta recordar en la Navidad. Recordar que es Cristo el motivo principal, que no son los regalos, que no son las familias solamente, sino que es recordar a ese niño nacido, que es Cristo el Salvador. Igual que Mica, me gusta mucho hacer énfasis en Navidad, en esa verdad de que se trata de Cristo. Personalmente no tenía buena relación con la Navidad porque veía era la fiesta de, ¿sabes?, que hacen en todas partes,
y entender que se trata de Cristo me hace valorarla de manera diferente, y uno de los textos y momentos digamos, de la historia del nacimiento de Jesús que me gusta mucho es justamente cuando se anuncia la primera Navidad, cuando los ángeles aparecen a los pastores y les dicen que no teman, y dice, eso está en Lucas 2, a partir del versículo 10, y dice: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces este es un verso que aprecio mucho en las fechas, y me gusta cuando las canciones de Navidad que retratan este pasaje de los pastores recibiendo la noticia de que les había nacido un Salvador, es una de las partes de la historia del nacimiento de Jesús que me gusta mucho, y que me gusta para celebrar con una mejor perspectiva la Navidad. Yo estuve pensando mucho en el momento en el que José y María fueron a buscar un lugar donde poder tener a Jesús, y me impacta mucho que no encuentran en el mesón un lugar para quedarse. Y también me impacta que las personas que estaban ahí, ninguna dijo, bueno, no, es José y María y es el Cristo anunciado, es el Mesías, van a ser aquí en Belén. Voy a salir, te puedo dejar mi habitación y para que Jesús naciera en un lugar por lo menos más digno. Y sin embargo no fue así. Si bien Cristo fue anunciado, también dice, bueno, la palabra dice que fue rechazado, nadie lo esperaba. Y Jesús, bueno, María y José tuvieron que tenerlo en un pesebre, en un lugar totalmente humilde. Y Cristo fue así, o sea, Cristo fue una persona muy humilde, o sea, se esperaba el Hijo de Dios, el Rey que Israel estaba esperando, el pueblo de Dios estaba esperando, y sin embargo, ese Rey no nació en un palacio, nació en un pesebre, en un lugar totalmente humilde, y fue lo que, bueno, toda su vida reflejó esa humildad de ese Rey humilde, sencillo, que amó a las personas. Y la verdad que estuve pensando en eso, ¿no? En ese momento de tal vez qué hubiera pasado si yo estaba en ese momento. Le hubiera dado ese espacio para que nazca el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Yo creo que las personas en ese momento ni siquiera sabían o no se daban cuenta de quién era la persona que estaba por nacer. Eso me impacta mucho. Me encantó eso, y también creo que, como dice la pregunta, ¿qué aspectos de la historia de la Navidad les gusta más o qué les impacta más? En relación también, digamos, de qué cosas hemos perdido, ver años atrás ese rechazo en cierta parte, pero ver hoy, digamos, que nuestro corazón muchas veces en la Navidad está en ese mismo punto donde comentaba Mayra, de decir cuántas veces despreciamos al Salvador, y cada día con nuestros hechos, y en la Navidad, aunque sea una fecha simbólica, que es recordar el nacimiento de Cristo, le damos poca importancia a veces, y como decía ella, ¿no? Es como rechazar o no tener ese valor de, es el Salvador, es Cristo. Es el Hijo de Dios. O sea, a veces no actuamos como que no conociéramos eso. Desconocemos quién es el verdadero Cristo y en realidad es el Hijo de Dios. A mí eso que comentaba Mayra me hizo pensar en el momento en que Cristo se despojó verdaderamente de toda su gloria, porque no solo que era un lugar humilde, sino que era un lugar que estaba sucio, que estaba, no era, o sea, era para atender animales, no personas. Entonces Cristo verdaderamente se despojó de toda su gloria y lo hizo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre y que ahora nosotros podamos participar de su gloria también. Entonces es algo que me gustó mucho que Mayra comentara, porque
es tal cual, el rey sobre todas las cosas, en un lugar donde están los animales. Y eso nos debe también llevar mucho a pensar en qué estamos pensando en la Navidad, a quién estamos esperando, qué estamos celebrando, qué es rey. ¿Ese rey que se despojó de su gloria para salvarnos? ¿O también confundimos al rey y estamos esperando, no sé, solo los regalos, o cuál es el rey que estamos predicando? ¿Un rey que es siervo? ¿O cuál rey estamos imitando? Porque estamos llamando también a imitar a Cristo. Entonces somos capaces de despojarnos así, de dar nuestra vida para el servicio del Señor y no solo en Navidad, sino durante todos nuestros días. Entonces, eso va ahora. Sí, y yo pensaba también en el pasaje que leyó Mica, me gustó mucho que ella decía, bueno, mi respuesta es adorar. Y todo esto que estamos comentando, creo que tiene que generar eso en nosotros, requiere una respuesta de adoración de nosotros, ¿no? Él es el Señor. Aunque el mundo esperaba otro tipo de rey, nosotros sabemos quién es el verdadero rey y a quién adorar, ¿no? Entonces justamente estos pastores que dejaron su rebaño o estos magos del oriente que unos años después creo, ¿no? Fueron a la casa y adoraron también, es la respuesta que requiere, ¿no? O sea, Cristo vino, adoremos. Y eso tendría que pasar también en nuestra Navidad. Tremendo. La verdad que es increíble ver cómo a medida que van hablando y van surgiendo pasajes, siempre nos va llevando al centro de la Navidad, ¿no? Que es Cristo, como lo mencionaban recién. Y seguramente hay muchas costumbres o cosas, como también lo mencionaban recién muy por arriba, que nos hacen perder ese foco y otras costumbres que necesitamos seguir desarrollando que nos hacen mirar a ese foco. Entonces, queremos preguntarles a ustedes, desde lo que hayan podido ver o experimentar en sus familias o con amigos, o desde alguna experiencia, ¿qué cosas creen que hoy en día como cristianos hemos perdido a la hora de recordar la Navidad y su importancia? Yo creo, como decías recién, de que realmente hemos perdido el significado de que es Jesús el motivo, es Cristo, y como decía Ivy recién, el hecho de adorar a Dios, es eso. Muchas veces como cristianos sabemos, y lo sabemos de memoria, y más si somos cristianos de cuna, como bueno, la Navidad es Jesús, el verdadero significado es Cristo, pero con nuestros hechos no lo hacemos y no nos lleva a adorar, a tener ese momento que debería ser cada día, pero si hay una fecha como simbólica de poder adorar, y también como hermanos, como familia, como iglesia. La pregunta decía qué experiencias, y en mi familia, bueno, con Mauro hemos tenido el privilegio de crecer en una familia cristiana. Somos hermanos, junto con Mica. Somos hermanos, sí, hermanos. La gente debe estar mareada. Claro. Sí. Bien inesperado. Nos vamos a volver a presentar. A ver, estamos en familia. Yo soy tu hermana. Esposa de Néstor, hermano de Mauro, cuñada de Mayra. Estamos todos en familia. Bueno, con Mauro hemos tenido el privilegio de crecer en un hogar cristiano con mucho amor, y como familia teníamos la costumbre desde pequeños antes de festejar con nuestra familia grande, digamos con mi mamá y papá, siempre orábamos antes de irnos al festejo, por así decirlo, y en su momento cuando éramos chicos era una costumbre y no era así, pero sonaba como una obligación, como bueno, vamos a hacer esto, una rutina. Era como vamos a hacer esto antes de. Y quizás de niña no lo valorábamos tanto, pero de adolescente, cuando vas creciendo, es como wow, y hoy me encantaría hacer lo mismo con mis hijos. Y es algo que me encanta de mi familia, y es algo que nos llevaba justamente esto que decía Ivy, ¿no? A adorar a Dios, a poder recordar el verdadero significado y con nuestros hechos adorar. Y luego,
de ese tiempo íbamos con mi familia más grande. Mi papá siempre podía compartir con mi familia más grande el motivo y volver a orar juntos. Eso es algo que admiro mucho y que me gusta mucho, y que incluso después con los años, bueno, es una larga historia, pero al principio mi familia más grande no fueron siempre cristianos o no siempre le dieron el significado, y después con los años fue muy lindo ver que, bueno, te toca orar a vos, quién va a orar antes de la comida, o quieren orar 2, 3, y eso ha sido muy lindo. Sí, creo que hemos perdido el enfoque. Como familia cristiana o como cristianos, hemos perdido ese enfoque que debería tener estas fechas. Creo que deberíamos ser más responsables y ser intencionales llegado el momento de la Navidad. No solamente porque creemos y sabemos cuál es el verdadero significado, pero no actuamos como consecuente a eso. Como que lo olvidamos, o tal vez, como dijeron las chicas, despreciamos ese momento y no le damos el verdadera importancia. Nos preocupa más qué nos vamos a poner, qué vamos a comer, con quién lo vamos a pasar. Y la verdad es que perdemos ese enfoque y deberíamos, yo creo que esto me desafió a mí a poder ser más intencionales, a no pasarlo por alto. Yo, bueno, también recibí el Evangelio desde muy chica en mi casa. Con los años también hemos perdido este enfoque. Siento que le priorizamos otras cosas llegado a la fecha y nos olvidamos un poco, o lo damos por sabido al verdadero significado, pero no le damos un tiempo, como decía Mica, tal vez de oración, de leer la palabra en el nacimiento de Jesús, porque nos enseña todo el tiempo algo, una nueva verdad, y no darlo por sabido, es decir, bueno, si yo sé que mi esposo sabe cuál es el verdadero significado, listo, es lo de menos y pasamos a otra cosa. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? No deberíamos ser tan livianos. Exacto, eso, liviano. Pienso que también lo que ha hecho que se deforme un poco, que se pierda de vista el foco de Cristo, ha sido el creciente consumismo. O sea, estamos adoptando mucho nuestra cultura, ¿no? Entonces, cómo todo tiene que lucir, estas cosas que vos decías, Mayra, cómo lucimos nosotros, todo es externo, ¿no? y estamos tan enfocados en eso que, o sea, ahí es cuando nos damos cuenta que hemos perdido el foco de Cristo. Es como, lo damos por sentado, como decía Mayra, ¿no? Y pienso también en el pesebre, en ese lugar humilde que nace Cristo. Qué diferente es a la celebración, porque Cristo vino y no es así de humilde, es todo lo contrario, es bastante ostentoso y gastamos de donde no tenemos para que haya una gran comida y haya un gran momento. La decoración, entonces que hay gente que compite mucho, cómo vas a decorar tu casa, qué vas a usar, qué vas a poner, y que compiten quién tiene el pino, el pinito o el árbol de Navidad más grande o más adornado. Eso. O la vestimenta, como decía Ivana también, como muchas más si somos mujeres, viene, digamos, como, bueno, para Navidad necesito ponerme algo especial, o muchas familias estrenan algo, claro. Muchas personas estrenan para Navidad, hay que estrenar. ¿O se permiten excesos? Y es tan lindo que tengamos, si fuera por buenos motivos, el querer celebrar, pero más que celebrar el nacimiento del Señor, es como estaban diciendo las chicas, es como nos estamos celebrando nosotros mismos, y cuán ostentosos, para usar la palabra que usó Ivana, podemos llegar a ser. Y es algo que es una realidad. Yo personalmente, a diferencia de Mayra o Mica, no tuve una tradición cristiana evangélica, porque de hecho mis padres aún no son creyentes, y más bien la pregunta era, ¿qué sientes como cristianos hemos perdido? Yo más bien he experimentado cierta ganancia a medida que pasa el tiempo.
De hecho, hasta hoy le comentaba a Ivana antes, más temprano y hace días a otra amiga, que el año pasado algunas personas aquí en nuestra iglesia estaban tan contentos por la Navidad y yo todavía pude experimentar algo de crecimiento. Cuando ellas me explicaban por qué estaban tan contentas, yo me di cuenta que no había apreciado como debería, aunque llevo más tiempo en el Evangelio, nunca había apreciado tan bien la Navidad, sino por el testimonio de esta hermana, el año pasado apenas. O sea, entonces, como que cada año siendo creyente ha sido ganar un poquito más. Entonces, doy gracias al Señor por eso. Y sí, coincido con las chicas con que la pérdida más grande es el enfoque de qué estamos celebrando. Y también para mí es importante aclarar que no estamos en contra, o al menos yo no estoy en contra de todas esas cosas, porque estamos inmersos en una cultura y, como no sé, en los Estados Unidos, como en otros países, comen cierta comida para Navidad y en Argentina otra comida, como son cosas culturales que en sí no están mal. El tema es, como decía Ari, el enfoque en sí y el no irnos a los dos extremos. Ese es el peligro que corremos como cristianos, pero tampoco somos humanos y hay cosas que nos gustan y está bien hacerlas. Como decía Ari también, festejar, porque es un lindo motivo para festejar. Y si hay cosas que son tradición y que nos gusta hacerlo para Navidad, hagámoslo. El problema es nuestro corazón, la dirección de nuestro corazón. Sí, de hecho yo estuve por mucho tiempo en ese extremo de ¿qué hacen? Fiesta, ¿por qué celebran? Ni siquiera Jesús nació en este día. Entonces me volví un poco Grinch en mi casa. Sí, un poco, sí, y no, pero le perdí completamente el enfoque también, porque no era capaz de siquiera aprovechar el momento en que está todo el mundo celebrando, aunque no entienden completamente, para yo celebrar a mi Salvador. Entonces, es verdad, totalmente, hay cosas que... Y es lindo poder reunirnos en familia, poder comer cosas ricas, o cosas especiales que yo no entiendo por qué solo las comemos durante... En serio, yo quisiera que el pan dulce estuviera todo el año en el supermercado. Yo no. Pero no, bueno. Es rico comer. Sí, el lechoncito. Ah, bueno, también. Amén. Excelente. La verdad que es muy lindo escuchar todas estas posturas de cosas que ven que han perdido o enfoques. Y ahora desde el otro lado de la pregunta, ¿qué cosas, si bien fueron mencionando cosas lindas de la Navidad, pero qué cosas o costumbres creen que sería bueno seguir fomentando y fomentar más aún para no perder en esta fecha? Bueno, principalmente deberíamos tener un tiempo de lectura de la palabra. Creo que eso es redireccionar nuestro corazón hacia lo verdadero, ir a la palabra. Y tal vez puede ser leer el nacimiento, donde se relatan los evangelios, el nacimiento de Cristo, u otros capítulos, han mencionado Isaías también. Y luego de eso, meditar lo que leemos. Seguramente el Señor nos revelará sus verdades, meditarlas, guardarlas, atesorarlas en el corazón, enseñarlas a otros también si, nosotros no tenemos hijos todavía, pero sí desde pequeño poder enseñarle a nuestros hijos ese verdadero significado y redireccionar también su corazón hacia la verdad, hacia la palabra. Y también, que lo han dicho, la adoración. Creo que es un momento muy hermoso donde nuestro corazón debería adorar a ese Cristo, a ese Dios que planificó todas las cosas, y Jesús que lo ejecutó, Jesús que su nacimiento significó que también iba a vivir sus 33 años, iba a morir en la cruz por mis pecados. Entonces, no es solo el nacimiento de Cristo. Yo realmente quiero estar dispuesta para esta Navidad con un corazón agradecido. Esa es la palabra que por ahí define también este año en mi vida, el agradecimiento. Gracias por Cristo, gracias por ese nacimiento, gracias por la humildad de Cristo, esa sumisión que tuvo hacia el Padre, de nacer no en un palacio, en un pesebre. Y bueno, eso es lo que yo creo que no deberíamos perder
estas costumbres o si no lo hemos hecho nunca, empezar a hacerlas. Ser, como dije hace un rato, ser más intencionales. Si no lo hacía, bueno, hacerlo en esta Navidad. Reenfocarnos, como decía Mica también. Sí, pienso también que a lo mejor alguien pueda sentirse no tan calificado como para, o si nunca tuvo la costumbre, ¿cómo guío a mi familia o cómo lo hago? Y esto, lo bueno de esto es que podemos decir, bueno, busquemos juntos, aprendamos juntos, leamos juntos la Biblia, no hace falta que uno de los familiares tenga que tener grandes capacidades para enseñar lo que Cristo hizo. Se puede leer juntos y mostrar ese deseo, ese hambre con humildad de que queremos conocer más, queremos recordar el Evangelio. Y otra cosa que también pienso es que esto de recordar el Evangelio nos puede ayudar mucho también si tenemos invitados que no son cristianos. Y es un momento hermoso para poder presentarles el Evangelio a ellos también, la esperanza, ¿no? Pero también para los que sean cristianos, que necesiten unas palabras de aliento o que simplemente, porque todos lo necesitamos, recordar el Evangelio en sí, ¿no? Entonces es de beneficio en tantos sentidos, en todos los sentidos, que podamos hacer esto que decía Mayra. Leer la Biblia, recordar, adorar. Y también que a veces sabemos que Jesús es el Salvador, pero detrás de esa salvación implica misericordia, perdón de pecados, y también es recordar esa misericordia hacia mí y hacia mi familia y hacia... si hay alguien que nos escucha y que no lo está haciendo, como decía Ivy, también recordar que Dios es misericordioso y que aún así hay una nueva oportunidad, como quizás años anteriores no lo podía hacer con el verdadero motivo, pero hoy sí, y es la misericordia de Cristo en mi vida cada día, y es volver a Él y pedir perdón también por eso y redireccionarnos. Y también poder mostrar esa misericordia a otros, así como sabemos que la Navidad es Cristo en sí, la salvación de Él, poder mostrar que Él ha tenido misericordia con mí y yo poder tener misericordia con otros. Creo que también es una fecha donde mucha gente está sensible y la Navidad, qué lindo, y campanitas y Hay todo. gente sola también. Y tal cual, y es lindo poder festejar. Algo que me gustó mucho de la familia del Néstor es que ellos son multitud para festejar Navidad, son una familia muy grande, pero siempre hay espacio para alguien más, siempre. Y a veces, no sé, son tradiciones de la familia obviamente, pero como familia chiquititas, no, ¿cómo vamos a pasar Navidad con alguien más? Y debería, como que rompen la estructura, y es lindo poder ampliar eso, y es lindo poder, sí, vení, festejemos juntos. Y como decía Ivy, si hay alguien que no conoce, también vení, este es el verdadero significado. Y si hay alguien que está solo y que es cristiano también, es poder mostrar la misericordia, el amor y romper con esas estructuras. Claro, como que nos encerramos solo en la familia, familias y nadie más. Sí, yo lo he visto mucho en la iglesia crecer también, y eso fue una de las cosas que me impactó, de que se han juntado varios que no son de familia y pasaban juntos la Navidad o el Año Nuevo, pero ahora hablamos de Navidad, y realmente eso fue como, pero qué raro, ¿y su familia? Y no, o sea, qué mal de mi parte, porque hay mucha gente que está sola, que pasa sola estas fiestas que también el mundo te impone o la cultura te impone que no, que tiene que ser ostentoso, como decíamos hace un rato, que cosas grandes o que vas, el festejo, que vas a comer y todo eso. Y hay gente que realmente está mal o está triste, está sola. Yo creo que este año esta pandemia también ha sensibilizado muchas cosas. Y hay gente que realmente no ve a su familia hace mucho tiempo, muchos meses. Y bueno, todo afecta, ¿no? Es como que estamos más sensibles, pero aún así
no deberíamos perder el enfoque. Y si vemos a alguien de la iglesia o algún amigo, a gente del trabajo, mostrarle, como ustedes decían, esa misericordia o esa gracia de vení, pasa con nosotros, vení, podemos estar juntos. Yo quiero compartirte mi motivo de celebración de este día, de la Navidad. Es un desafío, realmente para mí es un desafío poder ser intencionales, como decía, y llevarlo a cabo. Al principio, cuando hablaba del pasaje de la Navidad o de la parte de la historia del nacimiento de Jesús que me gusta más, mencioné un poco de las canciones. Yo, sinceramente, quisiera que hubiesen cada vez más canciones con un sentido más claro de lo que dice la Escritura sobre la Navidad, y quisiera que pudiéramos implementar como familia eso, el cantar juntos para la Navidad y como iglesia, porque más o menos Mica lo mencionó y Mayra al principio, de que oremos y adoremos, y algo que hacen las canciones es recordarnos y mantener en la mente las verdades que cantamos. Entonces me gustaría como tradición que siguiéramos o que pudiéramos cantar para esa fecha. Y otra tradición que no quiero que se pierda nunca es el de cenar juntos. No solo porque me gusta la comida y me gusta todo lo que ponen en la Navidad, aunque aquí en Argentina ha sido diferente, también está rico todo. Es como decían, una cuestión cultural, lo de los platos. Pero más que todo porque la historia de Jesús no terminó en el pesebre, no terminó en la cruz, sino porque hay un banquete que estamos esperando. Y siempre para la fecha de Navidad pensar en personas reunidas alrededor de una mesa, sean familia o no, me hace pensar también en ese banquete. Entonces, y ahí estamos, entre la Navidad y ese momento en que estaremos en la mesa, a la mesa con el Señor. Entonces, esa tradición que siga. Yo quisiera que continuara la tradición de regalar cosas. Yo recibo PlayStation 5 este año. Si no, también recibo un Xbox Series X. Sí, es verdad, también lo de los regalos está lindo. Hace rato hablaba con Ivana que qué lindo sería que pudiéramos transmitirle a nuestros hijos, por ejemplo, a través de regalos que sean adecuados, no PlayStation, ¿sí? Que el mejor regalo de la Navidad no es lo que está en esa cajita que le vayamos a dar, sino Cristo. Amén. Tremendo. Es el regalo de Dios al mundo. Tremendo. Todas las ideas, experiencias que van surgiendo a medida que podemos compartir y escuchar. Y por último, nos gusta siempre cerrar los episodios con algunas experiencias lindas que hemos disfrutado y que han sido de bendición para la Navidad. Y si bien han mencionado bastante, ¿les queda alguna experiencia en mente que quisieran compartirnos sobre, recuerdo una Navidad donde viví esto y quieran exponerla para contarnos y que también nos sirva mucho de ese lindo recuerdo, como en forma práctica de todo lo que hablaban recién, ¿no? De las cosas que no queremos perder y de qué importancia tiene una juntada con alguien que no estuvo y demás? ¿Quieren compartirnos alguna experiencia? Yo, cuando era también adolescente en Santiago, siempre festejábamos con mi familia Navidad, hasta que un tiempo tuvimos en Santiago un misionero que era de Estados Unidos y no tenía familia aquí en Argentina, entonces fueron como, no sé, 3 años que pasábamos juntos. Y lo lindo era que anteriormente, como contaba, en Navidad sí festejábamos con mi familia grande y era lindo, pero al ser la primera vez que festejábamos con ellos, que eran hermanos, que eran cristianos, que podíamos compartir el mismo sentir, era muy lindo, porque después de eso podíamos orar, podíamos compartir cada uno sus deseos, su motivo de agradecimiento, de adoración, y después de eso siempre había canciones, y no quedaba ahí, sino que venían otros amigos de otro lugar cerca de Santiago. Entonces era re lindo poder compartir con amigos y con hermanos, que anteriormente, como decía, no pasaba en mi familia, porque siempre es familia, 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 pero ese motivo era muy lindo y lo más importante era poder adorar
como decía Ari, poder cantar canciones juntos, poder orar juntos. Eso ha sido algo que he disfrutado mucho de las Navidades. Perdón que acote a esas tradiciones familiares con mi hermana Mica. Y algo lindo también que hacíamos como familia era, por así decirlo, recordar ciertas cosas del año y metas espirituales que nos habíamos planteado durante todo ese año y agradecerle a Dios. Yo sé que suena más Año Nuevo, pero la Navidad tiene eso que decía Mica, de nuevo, de las nuevas misericordias del Señor, y muchas veces para Navidad suelen haber las típicas peleas de familia y problemas por una cosa o por la otra, y que los tíos están todos peleados, que ahora va a venir esto o lo que fuera. No, Pero es una eso pasa en mi familia, ¿no? es una linda oportunidad justamente, no para las frustraciones, sino para plantear las nuevas oportunidades del Señor. El Señor nace, hemos tenido un nuevo. Yo quisiera recordar ahora una Navidad muy linda que José y yo tuvimos. Porque es la Navidad más reciente, el año pasado, porque habíamos salido del país, habíamos estado por primera vez para esas fechas sin ninguna de nuestras dos familias, y perdón que me ponga emotiva, pero fue lindo porque pudimos compartir con dos personas que no conocíamos tanto para la fecha, pero que teníamos la certeza de que eran nuestros hermanos en la fe. Y lo mismo va a pasar este año. No estamos con nuestra familia, digamos, biológica, pero estamos con nuestra familia con la que vamos a estar por siempre y para la eternidad. Y eso es algo que no había vivido y que fue muy lindo poder vivirlo y seguir experimentándolo para siempre, porque va a ser así de aquí en adelante, y cuando incluso volvamos a estar con nuestra familia, estamos muy seguros que va a seguir siendo importante, como decía Mica, o como decían todas hace rato, incluir a alguien más, a alguien que está solo. Entonces, así se siente de este lado de la ecuación. Estamos, entre comillas, solos, pero en realidad tenemos una familia inmensa. Y aunque sean dos a la mesa, aunque sean tres a la mesa, estamos a la mesa en la presencia del Señor. Entonces, eso es una experiencia muy hermosa de la Navidad. Y aquellos que van a estar solos este año por la pandemia, si se pueden juntar dos o tres, de verdad que estaría lindo, así no sea con la familia grande, así no sea la mesa llena de comida, así no estén todos los adornos, que puedan disfrutar este tiempo para dar gracias al Señor por hacernos parte de su familia también. Y que eso también es algo que ocurrió en la Navidad. Bueno, no exactamente en la Navidad, pero también Jesús vino para eso. Me encantan sus ejemplos y recuerdo una Navidad muy parecida, para sumar algo, como mencionaba Ari, pero del otro lado, ¿no? Yo era el que estaba de local y había un amigo de Estados Unidos que estaba en Córdoba y justo estaba en la Navidad él y no tenía con quién pasar. Le dijimos, che, vení a pasarlo con nuestra familia. Y claro, imagínate, un estadounidense en Navidad, en Argentina, hacía un calor tremendo, no había nieve, No había pino. no había nada. Había cosas frías a la Y mesa. estábamos en mi casa, y en la casa de mi abuela y era un lugar chiquito y éramos una multitud sentados ahí. Literalmente. Y empezamos a cantar. Tenemos la costumbre de cantar algunas canciones, más que nada himnos. Y es muy lindo porque alguien de la familia, como dice, che, yo me acuerdo de este himno y me gustaría que lo cantemos porque me recuerda, y da una pequeña reflexión, lo cantamos. Y Gringo no entendía nada, ¿no? En español, pero él tarareaba las canciones porque más o menos las músicas son generalmente iguales con algunos pequeños cambios en la letra. Y tarareaba. Y mi tía no hablaba nada de inglés y el gringo no hablaba nada de español, pero entre ellos se comunicaban y un ¡Feliz Navidad! Y fue muy lindo esa situación de que él no entendía absolutamente nada, pero disfrutó una Navidad y mis tías, con tal de hacerlo sentir en casa, le hablaban todo en español y le daban todo. Gringo sí aceptaba. Entonces fue muy lindo eso de decir, che, estamos disfrutando y la esencia de la Navidad es que nos une Cristo, ¿no?
Es que realmente eso es nuestro motivo de juntarnos o sentarnos a la mesa o compartir un tiempo, y eso es lo que queremos recordar, ¿no? Así que, wow, la verdad es que muchas gracias por compartir este episodio con nosotros, de hacer este episodio en realidad, porque lo hicieron ustedes. Muy bien, chica. Muchas gracias porque compartir un episodio de forma presencial, pero también queremos aprovechar para agradecerles por compartir el esfuerzo en acompañarnos, en apoyarnos en este desafío que emprendimos hace varios meses atrás. Sabemos que no podría haber sido posible sin su compañía, sus retos, desafíos y correcciones cada vez que sale mal un episodio. Entonces, si nos está escuchando mejor, más natural, con menos errores, es porque ellas nos alentaban y nos daban ideas para seguir mejorando. Y si todavía sienten errores, porque nosotros no hemos aplicado los consejos que nos dieron. En la casa hablamos. Y como siempre, este fue otro episodio de Bosquejos. Te invitamos a que si fue de bendición y crees que una persona de tu círculo puede serle de bendición, que lo compartas el episodio y que te suscribas a nuestro canal. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado hasta aquí. Deseamos que hoy puedan recordar y hacer memoria de la verdadera Navidad, que podamos agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo. De todos los que hacemos Bosquejos, queremos desearles ¡Feliz Navidad!